Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que bien tengan que hacer. Gustavo Guerrero, 24/7 Noticias. Buen día, señor presidente. Buen día, Gustavo. El Contralor el día de ayer presentó una denuncia contra el contrato de Panama Port, pero una empresa internacional quiere entrar en el movimiento de puertos de la Hutchinson. ¿Cuál es su opinión en este escenario? Yo creo que hay que dividir las cosas. O sea, la demanda del Contralor, que yo apoyo plenamente, tiene mucha justificación. Todos hemos visto lo que ese contrato le ha costado a la nación panameña en el tiempo. Lo que no hemos ganado con eso, sobre pretexto de que somos 10% accionistas para recibir una muy, muy irrisoria suma. Ese contrato, cuando fue renovado por 25 años más, no lo refrendó el Contralor. Y arrancó. Eso es lo que se está demandando en la Corte. La nulidad del mismo, porque no fue refrendado como tiene que ser refrendado todos los contratos que haga el Estado con cualquier tercero. El otro tema es todo el proceso de venta de esos mismos puertos, Balboa y Cristóbal, por parte de la empresa CK Hutchison de Hong Kong, que está paralizado por lo que sabemos. Acuérdense que ese es un proceso amplio. Hay 41 puertos del mundo que se están vendiendo y los 2 puertos de Panamá en proceso aparte. Así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Definitivamente la República de Panamá adoptará una política de puertos que anunciaremos en su momento con el ánimo de hacer valer lo que mencioné en torno al canal. Una estrategia marítima y logística coherente del Estado panameño en todos sus servicios, servidores, etcétera, para valernos de verdad del privilegio de nuestra posición geográfica estratégica. ¿Listo? Linda Brand, Next Noticias. Buenos días, señor presidente, pueblo panameño y demás presentes en esta sala. Señor presidente, esta semana en la Asamblea Nacional se aprobó en tercer debate el proyecto de ley 168 que modifica la ley 350-2022 sobre la ley de la abogacía. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, como el señor José Alberto Álvarez y Juan Carlos Araúz, piden y esperan que usted no sancione este proyecto de ley por considerar de que lo que se buscaba con la ley 350 del 2022 que estableció el examen de barra, que es un parte de requisito por la Sala Cuarta de Negocios de la Corte Suprema de Justicia, es garantizar la ética y especialización de los más de 30.000 abogados en la República de Panamá. Y ahora, con ese proyecto de ley que se aprobó en tercer debate, van a tener 3 opciones los nuevos licenciados en Derecho y Ciencias Políticas para obtener la idoneidad para ejercer la abogacía en Panamá, que va a ser hacer la práctica en el sector privado u oficial o hacer una tesis. ¿Qué opina usted al respecto, señor presidente? Gracias. Como abogado que soy, de la vieja escuela, mi idoneidad era 886 y hoy andamos arriba de 30.000. Imagínese usted el agua que ha pasado debajo de ese puente. En principio, yo no conozco ese proyecto de ley, esa ley ya, creo que aprobada ayer, me dijiste, ¿no? En tercer debate. Lo voy a evaluar con mucha calma aquí en la presidencia cuando llegue para saber la decisión que voy a tomar, si se sanciona, si se veta parcialmente, lo que corresponda en función del estudio que haré con los abogados de aquí. Creo que la profesión se ha relajado mucho. Sin ánimo de criticar a nadie, ejercer el derecho por ahí y graduados de universidades de garaje para mucha gente ha sido un relajo y una verdadera lástima, porque los abogados en principio debemos ser auxiliares de la administración de justicia a través de un ejercicio ético profesional de nuestra profesión en las distintas ramas del derecho, que hoy día son múltiples. No es nada más la vieja demanda civil o el proceso penal o el proceso contencioso administrativo. Hoy hay ramas del derecho muy técnicas que se ejercen todos los días
por representantes de empresas y abogados de empresas que velan por el cuidado de sus intereses en materia comercial, industrial, etc. Así que lo único que te puedo decir, Linda, es que la voy a estudiar muy bien y que lo único que espero es que esa ley contemple los fundamentos necesarios para hacer de la profesión, por más liberal que sea, yo reconozco, he conversado con todo esto mucho, por más liberal que sea y que lo diga la Constitución, el ejercer esta o cualquier otra profesiones liberales no puede ser una licencia de matar, así como dicen en las películas. Tiene que haber cierto grado de responsabilidad en el ejercicio de la misma y sobre todo que no estemos soltando abogados a la calle sin mayores controles y algunos de ellos con dudosos créditos, ¿no? Así que la estudiaré bien con toda la calma del caso, apenas la reciba de parte de la Asamblea de Diputados. A usted. Elizabeth González, TVN. Buen día, presidente. Elizabeth, buen día. Con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la ejecución presupuestaria, allí lo que denota es que por lo menos el Ministerio de Educación, el MOP y el IDAN tienen muy baja ejecución en cuanto a su presupuesto de inversión. En el caso del MEDUCA, por ejemplo, allí se ve que de enero a junio solamente ejecutaron un 7% de su presupuesto de inversión y esto coincide con las quejas que hay de escuelas en mal estado, instalaciones en mal estado, entre ellas vemos el caso del Instituto Alfredo Cantón. ¿Qué piensa usted de eso? Si va a haber un templón de oreja o algo respecto a... Pero el presupuesto es una cosa muy complicada. La ejecución de hoy no tiene nada que ver con la que va terminando siendo en diciembre. Educación en particular, usted sabe todo lo que ha pasado en educación, ¿no? O sea, la educación ha pasado por un terremoto político, por 2 meses que casi se ponen de sombrero el año escolar, por pura irresponsabilidad política de los gremios educadores. La ejecución va poco a poco. Uno no puede restar del presupuesto aquellos actos públicos que están en proceso y que no se han adjudicado para empezar a gastar ese dinero. El presupuesto de la nación es ¿cómo le digo? Es una cifra que por supuesto genera expectativas, muchas o pocas, pero genera expectativas, y se tiene que ir ejecutando poco a poco. El MEDUCA, en particular, como todo el país sabe, tiene un presupuesto altísimo, erróneamente establecido luego de los berenjenales del 2023 con el cierre de carretera, etcétera, en Penonomé. Le asignaron al MEDUCA, así como quien regala naranja, el 7% del PIB, que no es una fuente de medición. Se mide, si se va a medir, del producto que ingresa, de los ingresos del Estado, no del PIB. Y ese es un presupuesto inalcanzable de ejecución. Pero, evidentemente, las escuelas, el ministro del MOP tiene un programa muy agresivo de ejecución presupuestaria en función de carreteras, vías, etcétera, que se tiene que cumplir como lo está cumpliendo con mucha responsabilidad el ministro Andrade. Pero respecto al presupuesto de este año, o sea, del año venidero, que es en realidad el primer presupuesto de mi gobierno, independientemente del altísimo costo en intereses de la deuda, casi 5.000 millones de dólares, y creo que ayer el ministro Chapman lo explicó en la presentación de la ley, el proyecto de ley de presupuesto. Tiene algo importante respecto del de 2025, y es la cantidad de 11.151 millones de dólares en inversión pública. Eso representa un 26% respecto al presupuesto del 25. Esa cifra incluye 8.604 millones de dólares en inversión física, es decir, edificios, carreteras, etc. Y 2.500 millones en inversión social para desarrollo humano de este país. Evidentemente,
que hay que ir poco a poco. Los presupuestos se ven al final del año, quién ejecuta, quién no. Yo tengo un seguimiento muy rígido respecto de estos temas con todo el gabinete. Y de tiempo en tiempo, cada 2 o 3 semanas, ponemos en la pantalla cómo va la ejecución presupuestaria, porque para mí es fundamental de que ejecuten. Los presupuestos no son para ahorrar, sino para gastar en los rubros que dice él mismo. Así que yo no veo, Elizabeth, mayor problema con eso. Mencionas Meduca, por supuesto que es el presupuesto más grande del país. Muy grande, pero en función de esa medición del 7% del PIB, que no se conduele de la verdad. El año pasado, ustedes saben lo que pasó, forzaron en la Asamblea de que se metiera el 7%. Bueno, se metió. ¿Cuánto va a terminar ejecutándose de eso? Es ahí el problema de esas decisiones apresuradas y sin ningún sustento de evaluación económica, financiera, etcétera, como lo que pasó en el 2023 en Penonomé. Hoy lo estamos pagando, como estamos pagando todo el desbarajuste que ha sido ese tema de la deuda, que hay que pagar. Este año estamos cercanos a los 5.000 millones de dólares en intereses y a una rigidez del Estado fuerte en materia de poder reducir su tamaño en empleos y una serie de cosas. Así que, tiempo al tiempo. Esa pregunta me la vuelven a hacer en diciembre, cuando ya tenemos una evaluación de lo que ha sido el año transcurrido y ejecutado. Julio Alfaro, Destino, Panamá, Diario Digital. Yo, Julio, tenía tiempo no verte. Buenos días, presidente, ¿cómo está? Yo, Julio. Presidente, tengo una consulta. Esta semana gremios de pacientes han expresado su preocupación por la contratación directa por parte del Ministerio de Salud de una empresa para realizar los trabajos de limpieza en los hospitales. Señalan que esta empresa fue en su momento suspendida por el Estado debido a el incumplimiento de contrato con esta misma labor en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. ¿Qué conocimiento tiene usted de esto? ¿El Ministerio de Salud le ha consultado, claro. le ha consultado al respecto? Si se va a hacer alguna licitación claro. o algo. Y por otra parte, la preocupación que tienen los pacientes de que la empresa que provea este servicio sea una empresa idónea para esta labor. Gracias, presidente. Sí, muy buena pregunta y oportuna. Yo hablé con el ministro Boy del tema. Lo que había no funcionaba bien. Esto es meramente una transición hacia una licitación que se está estructurando. Yo espero de aquí a fin de año, a principio del otro, tener ya los pliegos para una licitación completa por un periodo de tiempo, con estabilidad, etc. Los pacientes no se preocupen, que ellos son primero en mi gestión y créanme lo que la limpieza de cada hospital de este país va a ser tomada en cuenta bien. Y vamos a hacer esa licitación. Sí, eso no es que se quedó ahí otorgada directamente. Había que hacer una transición para mejorar, para licitar. De eso se trata. Claro. Por supuesto, con el ánimo de que haga el trabajo que tiene que hacer. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Milagros Montenegro, La Estrella de Panamá. Buenos días, señor presidente. Se viene la designación de 2 magistrados. ¿Usted tiene planes de convocar el Pacto de Estado por la Justicia para este proceso? No. Los voy a designar en ejercicio de mi función constitucional. Punto. Ahmed Pérez, Telemetro reporta. Buen día, señor presidente. Señor presidente, dándole seguimiento a la demanda que presentó el Contralor por el contrato ley de Panama Ports, si la Corte tal vez declara nulidad de este contrato, ¿el gobierno evaluaría una opción que no tenga que pasar por la Asamblea Nacional, tal como el caso de la mina? Y hablando de la mina, si existe alguna fecha para retomar este tema y si tiene información sobre la exportación de cobre, que creo que ya la empresa ha anunciado que hay 3 buques que salieron. Una cosa a la vez, ¿no? La Corte tiene ahora la decisión en sus manos respecto de lo que ha planteado el señor Contralor con mucho fundamento en su demanda.
esperaremos ese veredicto. La idea que hay, en borrador todavía, estas cosas uno las tiene que enfrentar con hechos ciertos, no en base a especulación, sobre los puertos y la mina son asociaciones con el Estado, en función de un esquema que ya se verá. Estamos en eso, pero no puedo adelantar mayores detalles. Por la sencilla razón de que es mejor así. Es mejor así. Será ampliamente informado el país sobre las decisiones que se vayan tomando, cuando se tomen, pero no veo en este momento ni la subsistencia de ese contrato de Panamá Ports, enmendado o no, ni la creación de un nuevo contrato ley. El Estado tiene facultad en este tipo de temas de establecer asociaciones. Y es lo que procuraremos hacer en la medida de lo posible. Y así se lo hemos transmitido a muchos de los jugadores importantes que tienen mucho interés en esto. Y es natural, son dos puertos en el canal de Panamá, que no es poca cosa. Bien, última pregunta, Yainés Betancourt, Radio Panamá. Buenos días, señor presidente. Señor presidente, la Asociación de Santeños de Productores de Arroz advierte que el cierre del Banco de Desarrollo Agropecuario dejaría sin crédito a los pequeños productores, lo que perjudicaría el desabastecimiento. ¿Qué acciones concretas usted o su gobierno tomará para evitar esta situación? Mire, en primer lugar, que se queden tranquilos. El tema del arroz es una política importante del gobierno, del Estado. Bajo ninguna circunstancia se va a desproteger al productor nacional de arroz. El BDA era una oficina de otorgamiento de créditos de manera irresponsable que en muy alto porcentaje no se pagaba. Eso se va a eliminar. Yo espero tener en los próximos meses, espero que antes de fin de año, un informe del Banco Nacional, que es el que está analizando esa cartera del BDA, reduciendo esa entidad para transformarla en un instituto de fomento agropecuario, sin la capacidad de dar plata. El Banco de Desarrollo Agropecuario tiene de banco nada más el nombre. Esa entidad no se regula por los parámetros de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que regula a todos los otros bancos, incluyendo al Nacional y a la Caja de Ahorro. Entonces, eso no podía seguir. Mire lo que dijo el señor gerente Carrizo, más de 200 millones en créditos malos en el tiempo. Eso es mucha plata. Y muchos lo que esperan es que den el préstamo y no pago, y nada me pasa. Eso se va a acabar, se está acabando, se está reduciendo esa fuerza laboral inútil. Lo lamento decirlo así, pero es inútil en todo el país, y lo propio haremos con el Banco Hipotecario Nacional, que también la Caja de Ahorro está evaluando su cartera para ver qué sirve de ahí. Porque tampoco podemos transferirle a esos bancos, que son regulados por los acuerdos bancarios, que recojan créditos basura, porque les cuesta a ellos en función de reservas, como es la práctica en todo banco. Todo crédito malo va a reserva en lo que corresponda. Entonces lo que se está haciendo es una estructura para que no le pegue a las reservas del banco y que garantice que esos créditos se van a cobrar bien y que se van a pagar bien. El arroz, por otro lado, le he estado dedicando con el ministro de Agricultura y el ministro de Comercio e Industria, así como con el IMA, la atención de primer orden, con el ánimo de que se proteja al 100% la producción nacional de arroz. Curioso, pero se puede importar arroz en cualquier tiempo con un 90% de arancel. Eso es lícito, no estoy diciendo nada que no sea así. Sin embargo, el órgano ejecutivo, por virtud de una ley sobre el tema de arroz, a través del MIDA,
tiene la facultad de reglamentar todos estos temas. Y hablando con el director del IMA ayer por la mañana, porque es un tema que me inquieta, es muy claro, la importación que está haciendo el IMA, que sí la está haciendo, es para que en los meses hacia final del año, que hay escasez nacional de arroz, nosotros no somos autosuficientes en la producción de arroz que comemos los panameños, mucho menos de exportación. Que tengamos arroz para cuando ese momento llegue. Mientras tanto, se va a comprar la producción nacional. Acuérdense una cosa, el arroz que se cosecha hoy tiene que pasar por un proceso de 2 meses de espera para que se seque bien, haga todo el proceso, lo que se llama el tiempo post cosecha, para que después se pueda utilizar. Y lo que me dice el director de Lima es que estamos empezando agosto, ese arroz que se va a cosechar y que se va a proteger esa cosecha, estaría, vamos a decir, que se coseche, se termine de cosechar hoy, métale 2 meses más para la post cosecha. Estamos ya montados en octubre. Entonces, ese arroz de Lima es precisamente para garantizar, después que se le compre a la producción nacional el 100% del arroz, que los panameños tengamos arroz para comer en los meses en que no hay ya arroz nacional. Sé que vienen por ahí unos barcos cargados de arroz. Esos barcos no van a entrar a Panamá. Porque yo no voy a causar en este momento una debacle en términos de la producción de arroz. Yo tengo un compromiso con el sector agropecuario que no voy a romper. Y entre ellos está el sector de arroz que voy a proteger. Así que no voy a permitir esos desbalances con importación que sea el 1000% de arancel. No va a ser así. Así que ya veremos. Yo estoy trabajando esto personalmente con el ministro del MIDA, MISI e IMA, que es el comprador más grande de arroz a todos los productores nacionales de manera directa, sin intermediario, para garantizar el mejor beneficio a ellos. En este presupuesto para el año 2026, ¿ustedes contemplan trabajar en esas áreas para los puentes para estos niños? No sabía del lamentable deceso de la niña, así que no. Peor todavía. No sabía. Lo lamento mucho y ojalá SINAPROC y las autoridades del caso lo encuentren pronto porque es muy triste. Claro que sí, hay un gran porcentaje de lugares, sobre todo muy arriba en las montañas, comarcas y no comarcas, donde hacen falta puentes. Le digo un ejemplo, que a lo mejor no es para allá. El puente Bailey, que se acaba de cambiar en Boquete por el puente de doble vía que inauguré el viernes pasado. Ese puente que está ahí a un costado tirado se va a usar en uno de estos lugares, donde se necesita puente, ¿no? Y así por el estilo. O sea, ese es un proceso que tiene el MOP, pero hay muchas áreas así, lamentablemente. Y a veces, pues, pasan las desgracias y lo lamento mucho a los familiares de la niña, les mando mis condolencias y espero ir poco a poco con el MOP cumpliendo el propósito de ir dándole puente a este tipo de quebradas, que a veces uno las ve quebraditas y cuando viene la cabeza de agua se vuelven un río causando destrozos y muertes. Bueno, tenemos que resolver eso y lo vamos a resolver poco a poco. Lamentablemente no tenemos los puentes para poner de una vez. Esas cosas toman tiempo. Mientras tanto, es todo lo que puedo hacer. Estimados amigos, la conferencia ha terminado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Una cosa muy importante, antes que se me olvide, que lo tenía aquí anotado. Sé que anda por ahí en redes de la izquierda bochinches de que el gobierno está planeando una modificación al Código de Trabajo. Falso, absolutamente falso. Eso no está en ningún lado de mi agenda mientras yo sea presidente de la República. Así que, por favor, me gustaría mucho que difundan eso porque no es cierto y esto es una estrategia para seguir carboneando ante el fracaso estrepitoso que tuvieron recientemente. No hay modificaciones planeadas al Código de Trabajo. Gracias.